Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica, una vez más en esta mañana para compartir informaciones, comentarios y noticias nacionales e internacionales de interés para nuestros amigos. Y como siempre, aquí estamos listos, convencidos y preparados para seguir haciendo comunicación de compromiso, muy a pesar de lo que pueda pasar en la cumbre de el G20 que se celebra en Brasil, en Río de Janeiro, es decir, entre ayer empezó y hoy. Y es de una importancia, digamos, relevante que pudiéramos tratar los temas que ha generado los debates, tanto en términos de la lucha geopolítica como de las propuestas innovadoras puestas en marcha en esa cumbre. Miren, en términos generales, la concentración de 18 países integrados el G20, más 2 organismos internacionales que también integran países. Se trata esta vez de la Unión Europea, que está como órgano internacional, pero que además están varios países representados, y también el acuerdo Asia-Pacífico, que integra a otros países y también está representado en la cumbre del G20 con algunas representaciones. Porque la cumbre del G20 que se celebra en Brasil fue precedida por 2 cumbres importantes, en América Latina también. Y fue la celebración del pasado viernes, pasado fin de semana, de la cumbre del Pacífico. Ahí hay varios países del Asia-Pacífico y otros países de Sudamérica y los Estados Unidos. Y de verdad que la región ha estado marcada por acontecimientos importantes en estos días. Bueno, ¿qué se destaca de la propuesta de Brasil en la cumbre en el G20? Y es una propuesta innovadora de Brasil en la que ha propuesto una cruzada, una lucha por la eliminación del hambre en el mundo. Y ha propuesto de manera puntual que los más ricos del mundo, los 250.000 personas más ricos del mundo o grandes empresas, pudieran aportar el 2% de sus ganancias netas, sí, para un fondo especial para la eliminación del hambre en el mundo. Y que en vez de dedicarlo a la guerra a los grandes países, puedan dedicarlo a erradicar el hambre, que es una vergüenza, dice Lula da Silva, para el mundo global, que miles de personas, niños, puedan estar pasando por la falta de un pan, de un alimento elemental para sobrevivir, que haya una desnutrición espantosa en miles de personas en varios continentes, especialmente en América, en África y en Asia, y que el mundo pueda destinar millones y millones de dólares, de euros y de otro tipo de recursos para la guerra o para la lucha geopolítica o para las luchas imperiales o para la imposición de alguna postura en algunos conflictos, y no para que la gente pueda tener alimento. Esa propuesta ha tenido el respaldo de muchos países. Algunos han sido más escépticos, no han opinado, se han abstenido, pero sin embargo, lo importante es que está puesta en el debate una propuesta que anteriormente no había sido tomada en cuenta, y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que es el anfitrión de la cumbre del G20 y de la Unión Europea y Asia-Pacífico, presente todos en Río de Janeiro, ha puesto sobre la marcha esa propuesta y otras, una que tiene que ver con la igualdad de la mujer y los derechos intrínsecos de ella con relación con el mundo. Bueno, lo importante es que ya está la propuesta. Ahí hubo algunas contradicciones, obviamente, con el presidente de Argentina, el señor Milei,
que había tenido dificultades en otras ocasiones, cruces de palabras con Lula da Silva, y llegó a Brasil, a Río de Janeiro, aunque no tuvo encuentro particular con Lula, pero sí tiene programada una reunión con el presidente de China, Xi Jinping. Y en ese punto es muy importante, y si me ayudan los amigos acá con algunas imágenes, en ese punto es muy importante porque Argentina, en el pasado gobierno de Fernández, había solicitado su integración al grupo económico de los BRICS, que lo integran básicamente China, Rusia, Brasil, India, y se han incorporado otros países, y ya van unos 8 o 9 países que están en la India, y otros en el BRIC, y otros han solicitado. Con la llegada de Milei había sostenido que se retiraba, que ponía en pausa la solicitud de la membresía hacia el BRIC. Sin embargo, el proceso ya alcanzado por Argentina, y no Argentina como país, sino de los sectores económicos importantes, sus vínculos con la economía de los BRIC es bastante amplio, y por lo tanto eso no se puede diluir en un plumazo por la voluntad de un presidente o por el deseo de un individuo como lo es Javier Milei, que hay otras implicaciones, incluso la moneda puesta a circular por los BRIC como moneda común de intercambio entre todos los países que integran ese bloque económico, tiene la bandera de Brasil incrustada, así es parte de los grupos, porque ya estaba diseñada, ya el acuerdo estaba firmado, entonces ya era imposible devolver todo lo que se había alcanzado, el camino recorrido entre Argentina y los BRIC. Para el día de hoy hay una reunión importante entre Javier Milei, presidente libertario de Argentina, y el presidente hasta ahora, el hombre más poderoso del mundo, Xi Jinping. Yo creo que ya no hay camino para el regreso entre la alianza entre Brasil y los BRIC, y entre Brasil y China. Si las inversiones que tiene China en Brasil ya son de una magnitud que traspasa el interés muy particular de una persona o de un individuo, ya eso ha tomado dimensiones mayores, y yo creo que no tiene vuelta atrás, y habrá que seguir trillando el camino de la integración, porque ya de hecho existe en términos económicos, y donde manda la economía, manda todo. La economía cambia todo, incluso la política. Y por lo tanto, los intereses de los empresarios argentinos, que ya tienen una cadena de producción, de distribución y de intercambio con productos, herramientas y con servicios provenientes de China, de Rusia y de otros países, no la pueden devolver de un día para otro. ¿Sí? Repito, eso no va a depender de ninguna manera del interés particular de un individuo. Por lo tanto, este encuentro entre Javier Milei, el presidente de Argentina, viene con muchas expectativas con relación a China, y sobre todo porque es el presidente de China que se va a reunir con él y varios de sus ministros importantes de ambos países. Les recuerdo entonces que la gira del presidente de China, Xi Jinping, importante a Sudamérica, porque Sudamérica se ha convertido en el centro, digamos en el epicentro de las aspiraciones de muchísimas potencias del mundo, porque ha desarrollado una importancia capital con relación es donde está concentrada en este momento los mayores yacimientos y recursos naturales que se convierten en materias primas fundamentales para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo energético
y para otro tipo de infraestructura que soportan al mundo. Sin lugar a duda, Sudamérica concentrada entre Brasil, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y otros, han despertado el interés mundial. Incluso las luchas hoy geopolíticas tienen una gran concentración. Sin embargo, es importante destacar que los vínculos de China con Sudamérica ya en materia de intercambios económicos son más importantes que con los Estados Unidos. Y eso es un punto que viene casi a darle un giro a la relación económica del mundo, por la importancia que implican las otras economías con la economía de Sudamérica y lo que podría venir en el futuro. Es decir, en el día jueves pasado, previo a la celebración de la cumbre de Asia-Pacífico en Perú, el presidente de China inauguró el puerto más importante de ahí del Pacífico, frente a Sudamérica y frente al Pacífico, que con conexión directa con Asia, con África y sobre todo con China. ¿Sí? La posibilidad del intercambio comercial se hizo concentrar en ese puerto, que es el puerto de Chancay. Sí, es de Shanghái, de China, donde está el puerto más grande del mundo, a Chancay en Perú, que sería el centro, el hub logístico de toda Sudamérica, donde están concentradas la mayor materia prima estratégica del mundo, materia prima tanto en yacimientos minerales importantes, metales preciosos y energético. Si llámese energético, me refiero al petróleo, porque Venezuela tiene concentrado, certificada la mayor reserva de petróleo del mundo, pero además tiene petróleo Brasil, tiene petróleo Ecuador, tiene petróleo Colombia y también Argentina. Pero también está el triángulo del litio. El triángulo del litio está compuesto entre Bolivia, Argentina y Perú. Pero también hay litio en Venezuela. Pero además Chile es el mayor productor de cobre del mundo, que está también al lado. Es decir, eso trae abre unas posibilidades enormes para toda América Latina y el mundo. Y las grandes economías del mundo están concentradas hoy ahí en Sudamérica. Pero hay un elemento importante a destacar, y es que tú buscas en todas las cumbres que nosotros hemos visto, Sasai, todo el que ha visto cumbres en el mundo, siempre el centro de la cumbre lo representaban los presidentes de los Estados Unidos. Y con quién se reunía y con quién no se reunía, evidentemente dependía de la voluntad y del deseo de los Estados Unidos. Señores, ante los ojos del mundo, hoy el centro de las cumbres de Pacífico, celebrada el pasado viernes en Perú, y la que se empezó ayer 18 y hoy 19 en Brasil, la concentración mundial está sobre el presidente Xi Jinping de China. Y los mayores acuerdos bilaterales que se han hecho y que se han trabajado y que se han vislumbrado para el futuro están sobre la mira de China, no de los Estados Unidos. Y esto evidentemente refleja que el mundo tiene un giro diferente, que hoy el impacto de la economía china en el mundo y ahora muy concentrada en Sudamérica lo convierte en el presidente más importante y más influyente en materia económica del mundo, evidentemente. Y eso no quiere decir que los Estados Unidos han perdido hegemonía con sus vínculos con los países del mundo.
lo que pudiera evidenciar quizás un descuido, porque China se ha concentrado en América, especialmente en Sudamérica, y ya sus vínculos comerciales sobrepasan los vínculos de los Estados Unidos, mientras los Estados Unidos están concentrados en Europa y en otras partes del mundo, en todo el mundo. Lo que pasa es que no es la debilidad de los Estados Unidos, sino la emergencia de manera muy concentrada de China, no en la promoción de presidente, de modelos de gobierno, de luchas internas, sino en la expansión de su economía. Y evidentemente ha tenido un impacto significativo en la correlación de fuerzas del mundo en materia económica, porque le dije en principio, quien maneja la economía maneja todo. Sin embargo, China no se concentra en los aspectos internos de los países con los que tiene relaciones económicas. Ojo para la República Dominicana, que debiera tomar en cuenta esa posibilidad, porque China tiene relaciones formales con la República Dominicana. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato en este espacio Geopolítica. Yo soy Leandro Campos y estoy compartiendo con ustedes, que me han dejado solo hoy, pero bueno, allá vamos. Regresamos de inmediato. Hoy. De regreso aquí a su espacio Geopolítica, hoy es martes, y estamos acá para compartir con ustedes. Mire, después de la victoria aplastante del presidente Donald Trump en las elecciones del martes 5 en los Estados Unidos, como es la característica así, con toda la estridencia del presidente Trump, ha anunciado sus funcionarios, su gabinete, y hay una enorme contradicción en los Estados Unidos con algunos personajes que Trump ha propuesto, que tendrán impuestos importantes. Pero además, las contradicciones entre los demócratas, que perdieron vergonzosamente las elecciones de un individuo condenado penalmente, de una trayectoria extremadamente cuestionable y de un comportamiento totalmente atípico como para un presidente y para un imperio como los Estados Unidos. Sin embargo, ha logrado en 2 ocasiones derrotar a 2 mujeres en ese país. Pero lo que quiero significar es que las contradicciones entre los demócratas, entre los que dirigen el poder todavía, y Donald Trump y sus anuncios de nuevos funcionarios, están a flor de piel. Sin embargo, la decisión de los Estados Unidos, del presidente Joe Biden, de permitir o de autorizar que Ucrania, que es un aliado natural del gobierno de los Estados Unidos, de Biden, con vínculos comprobados de manera casi personal entre los Biden como familia y como sector, y de su gobierno, con Zelensky en Ucrania, que está en un conflicto de más de 2 años, en una guerra en Rusia. Esa decisión de Estados Unidos, dicen los partidarios de Biden, que se trata de como una especie de boicot a lo que pudiera ser las decisiones importantes de Donald Trump, porque Donald Trump, antes de las elecciones, antes de ganar, decía que inmediatamente él gane, él terminaría la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones el Congreso de los Estados Unidos le impidió la erogación de manera extravagante de fondos de Estados Unidos para propiciar esa guerra en Ucrania, y Trump se había opuesto en varias ocasiones. El conflicto ahora tiene dobles dimensiones. Primero, interno, porque los partidarios de Biden entienden que en la transición ya, cuando los partidarios de Trump, cuando ya Biden va a terminar su periodo en enero, apenas le quedan un poco menos de 2 meses, no debió tomar una decisión como esa, sobre todo a sabiendas de la intención que tiene ya el nuevo presidente
electo de los Estados Unidos con relación a ese conflicto, que debió por lo menos ya dejar así. Y asumen que es una forma de meterle un trapiés a la presidencia de Trump antes de empezar. Así lo creen ellos, lo han denunciado y lo han puesto de manifiesto a nivel del mundo. Pero aún peor, ayer el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, hizo una locución en respuesta directa a la decisión de los Estados Unidos de permitir, de autorizar a Ucrania, sí, a Zelensky, al ejército de Ucrania, a utilizar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense contra Rusia. Inmediatamente Vladimir Putin dijo ayer en una locución al mundo que la capacidad de Ucrania no está para utilizar esos misiles y que si se utilizan esos misiles no es Ucrania, que es la OTAN. Y si la OTAN utiliza los misiles, es una declaración de guerra de la OTAN y de los Estados Unidos contra Rusia. Sí, eso toma una dimensión ahora mucho más compleja. Antes, Rusia había advertido, Vladimir Putin, en una propia alocución ante el mundo, en la que pidió prudencia y le pedía a la OTAN y a los Estados Unidos no utilizar armamento, no involucrarse de manera directa como tal en el conflicto, porque eso significaba una declaración de guerra y que provocaría la revisión del protocolo de uso de armas nucleares de Rusia, que al parecer de los especialistas tiene el arsenal militar nuclear más grande del mundo. Hasta ahora uno nunca sabe cuánto es real, cuánto sí, cuánto no. Sin embargo, lo que se verifica eso es ahora. Ya había hecho esa advertencia en otros momentos. Y reiterarla ahora después de la decisión de Biden, de los Estados Unidos, y él afirmar que no se trata de Ucrania, sino de la OTAN, sí. Y que la OTAN es lo mismo que los Estados Unidos. Si utiliza esas armas, si utiliza esas herramientas, esas posibilidades, si apela a esa posibilidad, dice Putin que se trata de una provocación directa y una declaración de la guerra contra Rusia y que ellos se reservan el derecho de defenderse con las posibilidades que ellos tienen. Y las posibilidades que ellos tienen son armas de guerra, es decir, armas nucleares de destrucción masiva que podría poner el mundo en riesgo. Y aquí viene la parte más importante. Esa advertencia de Rusia, y ya se sabe que varios países que conforman la OTAN, incluyendo Francia, Inglaterra, Alemania y otros, tienen también armas de largo alcance y también de destrucción masiva, y mucho más los Estados Unidos. Lo que se pone de juego ahora es que estamos a punto de un toquecito para que pudiera despegarse una escalada militar más allá de la refriega que se está dando internamente con Rusia y Ucrania, que los rusos advierten que eso es un conflicto interno entre ellos, porque alguna vez Ucrania y Rusia eran lo mismo, eran parte de la Federación, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y que han tenido vínculos históricos, incluso una gran población de ucranianos son rusos y son prorrusos. Y recientemente los ataques de Rusia a Ucrania han sido tan bestiales cuando ya se inicia el invierno en esa zona, que pone en peligro la existencia no solamente del gobierno de Volodymyr Zelensky, de
de Ucrania, sino también de la propia estabilidad y la salud y la integridad de los ciudadanos de Ucrania. Y que muchos teóricos de la guerra interna han planteado la aceleración de un posible acuerdo, entre Rusia y Ucrania, lo que me parece que tiene lógica, porque siempre cuando la noche está más oscura es porque se acerca el amanecer, y esa embestida de Rusia, de manera despiadada, que ha hecho colapsar el sistema eléctrico de Ucrania en los últimos días, sobre todo el fin de semana, es abrir una posibilidad de una negociación ahora con la entrada de Biden. Y de alguna manera yo pienso que Estados Unidos, en su presidente Joe Biden y el grupo que está detrás de él y sus aliados de la OTAN, tratan de torpedear ese camino que pareciera ser un camino que quisiera todo el mundo, pero a alguien le interesa que la guerra se mantenga. Por eso lo que le llaman el complejo militar industrial de los Estados Unidos se opuso a Donald Trump como candidato y respaldaba a Biden como presidente y a su candidata Kamala Harris. Pero la población de los Estados Unidos no respaldó esa postura. Entonces ahora yo no entiendo a quién responde el momento. Si a Trump, que ya la población lo eligió, o a los intereses del gobierno actual. Yo pienso que ese conflicto interno y externo, en el caso de Ucrania y Rusia, el deseo y la aspiración de todo es que termine en un acuerdo de paz, porque en la guerra nada más ganan los que producen las armas, siempre y cuando no sea en su territorio, porque cuando es en su territorio lo van a pensar, pero cuando es en el otro no importa. Rumba abierta y vive el jefe, ¿verdad? En buen dominicano. Bueno, desde aquí, desde geopolítica, lo que quisiéramos es que donde haya conflicto humano, haya la posibilidad de que más vida no se pierda. Mire, pero los conflictos, muy a pesar del deseo, de la aspiración que uno quisiera, siguen su agitado curso. Y lo que está pasando, lo que sigue pasando en la Franja de Gaza y en el Líbano es una cosa devastadora. Ya Israel tiene la determinación de ocupar total la Franja de Gaza. ¿Sí? Ahí hay más los muertos incontables y la incursión es total de Israel en la Franja. Y ahora está concentrado en el Líbano. Ayer acaban de asesinar, de matar al vocero de Hezbollah ahí en el Líbano, y otros tantos. Ya la incursión es casi total en la Franja y de manera muy acelerada en el Líbano, lo que pone de manifiesto, muy a pesar del pedido de todos los actores, incluyendo sus amigos de Israel, sigue su campaña de apropiarse una vez más de esa zona, ¿sí? De toda Cisjordania. Bueno, y eso pasa ante los ojos del mundo, y aunque tenga que llevarse de plano, hombres, mujeres y niños, todo el que se oponga, porque para Israel todos esos son terroristas. De la mano con eso, dice el primer ministro israelí, el señor Benjamin Netanyahu, que en el ataque reciente que se hizo el pasado octubre a Irán, que fue destruido, dice Netanyahu, parte importante del complejo nuclear que tenía Irán. Y como en la guerra siempre dicen que lo primero que se pierde es la verdad, ahora uno nunca sabe si eso es tan cierto o si es verdad, porque Irán no lo ha dicho, no lo ha aceptado, pero ahora lo dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Se espera una respuesta, y así lo dijo Irán,
que será, él dijo que lo iba a hacer después de las elecciones de Estados Unidos, que fueron el día 5. Y las expectativas es que Irán dijo que iba a responder a ese ataque que hizo verdaderamente daño en su país, hecho por Israel después de un ataque hecho a principios de octubre por Irán a la capital de Israel, después de una incursión frente al propio Irán en Siria y en el propio Líbano. Bueno, ese conflicto ya la gente se ha acostumbrado, ve como normal. Esa guerra en Medio Oriente siempre ha sido conflictivo, pero sin embargo no tenía una dimensión como la que ha tenido, porque Israel, que es un país relativamente pequeño, tiene unos 9 o 10 millones de habitantes, como la República Dominicana, un chimeno, que es un pedazo. Pero Irán es una potencia militar importante, además un país de cerca de 100 millones de personas y de un vasto territorio extraordinario en Asia. Y por demás es vecino de Rusia y vecino de China, y con los cuales tiene vínculos importantes, tanto económicos con China como estratégico militar con Rusia. Y además dice los Estados Unidos que es un enemigo abierto de Irán, que Irán es el que ha propiciado en los últimos años las incursiones y las acciones de tanto de Hezbollah en el Líbano como de Hamas en la Franja de Gaza, y de los hutíes en Yemen, lo que han provocado varios acontecimientos ahí en el cruce del Mar Rojo y cerca de Egipto y próximo al canal de Suez, cuando están los mayores tránsitos de barcos para esa zona del mundo, y que han sido atacados varias veces por los hutíes. Incluso los hutíes de Yemen atacaron un portaavión de los Estados Unidos recientemente, y los propios Estados Unidos hicieron algunos ataques importantes a esa zona. Pero bueno, ahí siguen esos conflictos, el mundo sigue convulsionado y ahora espera algo diferente con la llegada de Trump en los Estados Unidos. Sin embargo, está siendo torpedeado la idea del pensamiento de Trump con relación a la guerra en el mundo. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con la última parte de este espacio. De regreso aquí a su espacio Geopolítica, y esta vez vamos a venir aquí al patio de República Dominicana para ver algunos temas importantes que impactan en la vida nacional y que son de interés del público y queremos compartirlo. Mire, recientemente, la semana pasada, al final, creo que fue el viernes, la Procuraduría General de la República, en manos de su directora, doña Miriam Germán Brito, que por demás una mujer que me merece todo el respeto y el cariño del mundo, junto a Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de Integridad y Ética Gubernamental, también me merece todo el cariño y el respeto del mundo, junto al ministro de Hacienda y junto a la dirección de bienes incautados, que tiene ahora un carácter formal. Antes era un pequeño espacio de la Procuraduría, pero ahora es una dirección que administra los bienes incautados de todo el país. Y esa dirección recibió de manos del Ministerio Público 3.200 millones de pesos y una cantidad importante determinada de bienes materiales, de inmuebles, que van desde grandes vehículos, fincas, aeronaves, yates, casas de lujo, entre otras. Y para mí eso es extremadamente significativo,
porque esos bienes son producto de bienes incautados por extinción de dominio, por, por personas ya con condena definitiva y por acuerdo o por condena con gente que viene de provenir de la corrupción administrativa del país. Y a mí me parece que ese es un hecho importante, porque no solamente pone de manifiesto el interés por primera vez en la historia de la República Dominicana del Ministerio Público de perseguir la corrupción, sino de manera transparente poner abierto lo que es resultado real de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Este hecho ha motivado la intervención de muchas personas. Otros lo vemos con mucha alegría y satisfacción que se siga procurando resarcir la sociedad dominicana con los bienes robados o con los bienes mal habidos de cualquier otro tipo de delito. Sin embargo, esto ha removido el interés de otros en continuar, en poner de manifiesto, en sacarle filo y criticar de manera despiadada al Ministerio Público por esta acción y restarle importancia por lo siguiente. Aquí hay un grupo incluso de medios de comunicación, de actores importantes en la vida pública que tratan de revertir el relato de la lucha contra la corrupción, o más bien de poner de manifiesto su defensa a la cultura histórica de la corrupción y de extracción de bienes públicos desde las instituciones del Estado, que ven como anormal que se hagan cosas como esta. Y se han dedicado en cuerpo y alma y corazón y con posiciones públicas, sin ningún tipo de rubor, a desacreditar de manera despiadada a las instituciones que de alguna manera han mostrado interés real para luchar contra la corrupción. Y me explico. El Ministerio Público de Miriam Germán Brito, en la que está Wilson Camacho y también Jenny Berenice Reynoso, que han jugado un papel extraordinario en esas posiciones, han sido objeto de una campaña mediática devoradora de los representantes de la corrupción en República Dominicana a través de sus medios que aún les sirven a los intereses de esos sectores. El Ministerio Público, la Cámara de Cuentas es también parte de esa campaña de descrédito hasta mano poder, para que no haga nada la Cámara de Cuentas, para que no ocupe su rol de certificar la fiscalización de los bienes públicos como parte del poder de fiscalización que lo ejerce el Congreso Nacional. Es decir, esa institución ha sido vilmente atacada, hasta en términos personales sus miembros, para desacreditarla, al igual que el Ministerio Público. Pero más aún, ese triángulo de la lucha contra la corrupción, lo compone entonces la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. ¿Quién certifica que eso, ha venido haciendo una labor extraordinaria en la prevención de la corrupción administrativa? Y eso ha provocado que los defensores de los corruptos en República Dominicana, a través de sus diferentes medios, se dediquen a atacar de manera despiadada a contrataciones públicas, porque, óigame bien, el Ministerio Público del pasado gobierno de Danilo Medina, encabezado por Jean Alain Rodríguez, está sometido a la justicia por corrupción. El presidente de la Cámara de Cuentas, el director de la Cámara de Cuentas del pasado gobierno de ese cuatrenio, está sometido a la justicia también por corrupción
por prevaricación y por asociación de malhechores dentro de la Cámara de Cuentas como órgano de control. Pero además, la pasada directora de compras y contrataciones también fue llamada, a declarar por cuestiones, por complicidades. Es decir, lo que teníamos antes era una corporación mafiosa alrededor de los bienes públicos, alrededor del Estado, y los órganos de control, llámese contrataciones públicas, Cámara de Cuentas y Ministerio Público, estaban al servicio de las mafias que estaban instauradas en el poder. Y como ahora tenemos órganos con capacidad de intervenir en esos procesos de manera adecuada, como lo hace Compras y Contrataciones, como lo hace el Ministerio Público y de alguna manera Cámara de Cuentas, esas instituciones son objeto de una campaña despiadada de los medios de comunicación para desacreditarla. ¿Por qué? Porque el interés es defender la cultura y todas las actuaciones corruptas del pasado y que tenían sus complicidades exactamente en los órganos de control, y ahora ese entramado de corrupción que era casi generalizado en el pasado gobierno o en los pasados gobiernos, ahora encuentran contrapesos en esos órganos de control que están jugando con sus funciones al servicio de la lucha contra la corrupción, no en favor de los corruptos. Por lo tanto, ellos son objeto de esa campaña despiadada para desacreditar sus acciones, y de manera cómplice, por omisión y por comisión, yo veo gente que le hace coro a esa campaña, cuando no saben que en el fondo esa campaña lo que está defendiendo es a los corruptos del pasado, pretendiendo desacreditar a los que hoy luchan contra la corrupción de manera correcta. Y lo digo de manera muy particular. El trabajo hecho por Carlos Pimentel en Compras y Contrataciones es extraordinario. El trabajo hecho por el Ministerio Público en manos de Miriam Germán, Jenny y Camacho y todos los demás fiscales de ese ministerio están bajo una orientación correcta. Por lo tanto, desde aquí quiero advertir que esa campaña despiadada contra la lucha de la corrupción no es más que una reacción por los intereses del pasado. Así que lamentablemente hemos llegado al final de este espacio Geopolítica, y será entonces hasta mañana cuando estaremos de nuevo en otro capítulo para seguir haciendo comunicación de compromiso. Pasen buenos días.